dirigida más que a operativa, está dirigida a recursos humanos, dirección financiera, pues entonces hay mucha gente que está fuera de Madrid y entonces hubo pero muy poco se escucha, el audio. ¿no? Y entonces decidimos, en el último momento, me pedía la gente, y no se puede grabar. Y entonces dije, pues mira, si vamos a grabarlo, vamos a hacerlo en streaming, de manera que la gente que se quiera apuntar, pues se apunte, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso yo no os lo dije a los demás para que no, los que queríais a venir, no dijeseis que no veníais, porque si no íbamos a ser aquí 4 horas, ¿no? Entonces, bueno, vosotros ya conocéis a Javier y a Marc, y oye, la palabra es toda vuestra y la sesión es totalmente vuestra. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, los presentes y los ausentes en online. Bueno, el motivo de la reunión es explicaros un poco cómo está o cómo se prevé que acabe la normativa legal, no las discusiones políticas, en cuanto a la reducción de la jornada de trabajo y, sobre todo, el control horario, que ese va a ser o es nuestra gran preocupación, al menos en CLM, ¿no? Es lo que nos está quitando el sueño más que la reducción de la jornada laboral, como ya veréis, porque en vuestro sector, en cualquiera de los convenios que estéis aplicando, las diferencias no van a ser tan importantes como en otros sectores. Nosotros, como miembros de la Comisión Laboral de la COE, hemos tenido de primera mano los inputs de la negociación. No hemos estado en la negociación, por supuesto, pero sí hemos estado en la comisión que le ha dado el apoyo, ¿no? Entonces, podemos ver un poco cuáles son las grandes intenciones que tiene el Ministerio de Trabajo, el Gobierno, para impulsar esto de una manera relativamente urgente y que va a tener una afección muy importante en todas las empresas del país. Lógicamente, en función de cada sector económico, las repercusiones van a ser mayores o menores. No tiene nada que ver la organización del trabajo en unas empresas como las vuestras, como en unas empresas de producción, una fábrica o un montaje en cadena. Por lo tanto, en vuestro caso, las peculiaridades de vuestra actividad os hacen que este asunto sea un poco menos traumático, pero sí que va a tener una grandísima repercusión y tendréis que aplicaros mucho en la modificación del control horario y el nuevo régimen sancionador que en él habrá. Ya sin más preámbulos, le paso la palabra a Marc, que os hará la presentación. En cualquier momento podéis intervenir, podéis preguntarlos a los dos e intentaremos resolver vuestras dudas. Y al final, si precisamos un rato más de coloquio, porque pueden haber muchos casos personales o particulares, pues estamos a vuestra disposición. En este caso, aprovecharos de nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Marc. Para quien no me conozca, algunos sí que os conozco, otros no. Pero bueno, así nos vemos las caras. Yo soy el abogado laboralista de CLM y os vamos a introducir este tema que está muy candente. Lo habéis oído por las noticias, etcétera, que hay una batalla entre sindicatos, gobierno y patronal. Pero antes de entrar en materia total, creíamos que era necesario refrescar un poco algo que seguramente todos ya conocéis y estáis familiarizados, pero que no es un asunto que sea fácil, es un asunto un poco complejo, que es cómo se trata lo que es el tiempo de trabajo en vuestro sector. Principalmente porque lo que nos hemos dado cuenta es que el sector DMC, uno de los principales conflictos que tenéis a nivel laboral es la jornada. ¿Por qué motivo? Primero, porque puede variar de manera anual, tenéis picos de trabajo muy acentuados. Es habitual que el trabajador haga horas extras. Hay trabajo en festivos y a veces también hay trabajo nocturno. Todo esto, estas 4 variables, coordinarlas entre ellas no siempre es fácil. Primero por desconocimiento y segundo porque realmente la técnica es ciertamente compleja. Hasta ahora el riesgo que había, bueno, siempre el trabajador podía reclamar o siempre no podía haber una inspección de trabajo, pero con la nueva regulación que quieren pues, poner en marcha, esto va a ser lo primero que van a mirar y de manera muy automatizada, como veremos más adelante.
Bien, para refrescar un poco, nada, muy brevemente, sabéis que la jornada se regula en el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Que es una norma que tiene mayor rango legal que el resto de normas laborales, pero que tiene carácter subsidiario. ¿Esto qué quiere decir? Que en principio lo primero que se aplica es el convenio colectivo en las empresas, pero todo aquello que el Estatuto de los Trabajadores marque como un contenido mínimo se tiene que respetar. Entendemos contenido mínimo siempre de la perspectiva del trabajador, es decir, claro, a veces me preguntaba, ostras, pero el convenio colectivo puede mejorar el estatuto, ¿no? Pero ¿desde qué punto de vista? ¿Desde la empresa o desde el trabajador? No, claro, o sea, siempre hablamos mejora de condiciones laborales a favor del trabajador, ¿no? Entonces tenemos primero el Estatuto de los Trabajadores, que es norma, ley orgánica y es la que establece los mínimos, y los convenios colectivos que especifican exactamente qué condiciones en la jornada se tienen que aplicar en las empresas, ¿vale? Y que pueden mejorar las condiciones del Estatuto de los Trabajadores. La grandísima mayoría de convenios colectivos mejoran, desde la perspectiva del trabajador, el Estatuto de los Trabajadores. Aquí tenemos el principal, no diría problema, porque es lo que es, pero vuestro sector tiene dos convenios de aplicación distintos y cada uno de vosotros aplica uno u otro. El primero es el convenio colectivo de agentes de viajes, es un convenio colectivo de ámbito estatal, esto quiere decir que los que negocian el convenio son los agentes estatales, y después el convenio colectivo de oficinas y despachos, que es de ámbito autonómico. Lo que hemos hecho es, para que veáis un poco las diferencias, compararlos en la presentación a nivel de materia de jornada. Hemos cogido el de Cataluña por un tema de que es el que más nosotros utilizamos, pero bueno, cada uno aplicará el de la autonomía donde tenga la empresa, que debe ser muy similar, seguramente debe ser muy parecido al de Cataluña. Pues bien, empezamos a comparar convenios, también nos hemos comparado con el Estatuto para que veáis un poco, ¿no? Para que pongamos un poco los números de dónde estamos y a dónde vamos a llegar, ¿no? Como os comentaba, los convenios colectivos pueden mejorar la jornada. La realidad es que todos la mejoran. El de oficinas y despachos tiene 1.760 horas anuales y el de agencias de viajes tiene 1.752. ¿Qué establece el Estatuto? 1.826. ¿Por qué? Es la famosa frase de yo hago 40 horas semanales. Yo hago 40 horas semanales quiere decir que anualmente haces 1.826, porque tienes que contar los días efectivos. Esto si aplicas el Estatuto. Pero vosotros tenéis que aplicar vuestro convenio colectivo. Vuestro convenio colectivo no es 40 horas semanales. Puede ser 40 horas semanales, pero después te sobran días. Es decir, el trabajador ha hecho horas de más si hace 40 horas semanales los días efectivos laborables que regula el convenio. Entonces, si hacemos la media, vemos que, en realidad, las horas semanales que tiene el convenio de oficinas y despachos son 39,28 y el de agentes de viajes son 38,93. Con lo cual, estamos un poco lejos de las 37,5, pero no estamos tan lejos como aquellas empresas que aplican o bien el Estatuto o bien otros convenios que sí que regulan una jornada de 40 horas semanales de promedio. Siempre es muy importante que tengáis en cuenta la jornada anual. La jornada anual. Por defecto, los departamentos de recursos humanos, los trabajadores, por un tema histórico, siempre pensamos en términos mensuales. Porque ¿cuánto cobras? Yo cobro 1.800 al mes. No, dime cuánto el bruto anual. Esto es muy importante. ¿Cuánto haces de jornada? Yo hago 40 semanales. No. ¿Cuánto haces al año? ¿No? Y así podemos ver exactamente dónde estamos. Bien, a nivel de jornada, las normas comunes, simplemente para refrescar un poco, porque son obligaciones que tenéis que tener en cuenta, que es que tenéis que hacer un calendario anual, esto lo hace todo el mundo, pero tener en cuenta el calendario anual con las horas máximas anuales de convenio, es decir, las 1.760 en oficinas y despachos y las 1.752 en agencias de viajes, ¿no? No podéis perder de vista que la máxima jornada diaria son 9 horas y que el resto son horas extraordinarias que tienen que pagarse o compensarse, como luego veremos. Y después que el descanso entre jornadas tienen que ser 12 horas. Son cosas que ya sabíais, son cosas que están pues, en la sociedad, pero bueno, vale la pena refrescarlas porque, bueno, nos hemos encontrado alguna empresa que ha dicho, no, si es que acaban a las 2 y empiezan a las 7 de la mañana al día siguiente. Digo, bueno, pues vigilemos porque tiene que haber 12 horas de descanso entre jornadas, esto es importante ya, pero es que tenemos estos eventos, este pico, bueno, esto tienes que respetarlo porque si no, te pueden caer sanciones. Bien, otro tema también interesante es el descanso semanal entre los convenios, ¿no? El de oficinas y despachos son 48 horas semanales ininterrumpidas, es decir, 2 días. En cambio, el de agencias de viajes es 1,5. Bueno, esto ya cada uno con sus trabajadores pues puede acordar, pues bien como lo venía haciendo o bien pues ya de nuevas si cree que no lo está haciendo bien, pues cuánto pueden descansar, ¿no?
El de agentes de viajes tiene una excepción, que es que en las zonas de especial interés turístico se permite trabajar domingos seguidos y puedes compensar, tienes que respetar 2 domingos de descanso al mes, pero bueno, puedes acumular días de no descanso y después pues recuperarlos más tarde. El de oficinas de despachos no lo permite esto. Y el estatuto, el mínimo legal que pone son un día y medio ininterrumpido, que es normalmente medio sábado y el domingo o el domingo y medio lunes. Si voy muy rápido me paráis, pero como creo que son cosas que ya sabéis, por eso voy un poco más. En cuanto a las vacaciones, bueno, son muy similares todos. El oficinas y despachos nos dice que son 23 días laborables, tiene un día más que el de agentes de viajes que tiene 22 días laborables o 30 naturales. Bueno, esto es coger el calendario e ir marcando las vacaciones que tiene cada trabajador. Y el estatuto, pues el mínimo que os decía, ¿no? Pues 30 días naturales de vacaciones. Vale, ahora entramos en lo que es más importante, que son las horas extras. Os he puesto la definición de qué se entiende hora extra. Básicamente es aquella que sobrepase las horas de trabajo efectivo que regula el convenio colectivo. Tenéis que ver vuestro convenio colectivo qué horas regula. Nos vamos a jornada anual y vemos que en oficinas y despachos, como os decía, en Cataluña son 1.760 y en agentes de viajes son 1.752. Todo lo que pase de eso es hora extraordinaria. Tenéis que hacerlo en cómputo anual. Y además también tenéis que tener en cuenta que la jornada diaria no puede ser de más de 9 horas. Si pasa de 9 horas también es hora extra. Y atención, esto es importante, porque muchas empresas, bueno, dicen, no, es que ya, sí, no, me salen 100 y pico horas al año y yo las pago. Mucho cuidado con esto, solo se pueden pagar 80 horas extras al año. El resto se deben compensar, no se pueden pagar más de 80. Si no, si inspección coge, como veremos más tarde, el registro horario y ve que hay 100 y pico horas extras al año pagadas, puede sancionar. Por eso os pongo aquí muy importante, control, el registro horario es súper importante esto. Se ha reforzado muchísimo o se va a reforzar con la nueva ley que va a entrar en vigor. Bien, ahora entramos en materia ya un poco más técnica, pero creo que también es interesante refrescarlo, que es cómo se calculan estas horas extras en cada convenio. El de agentes de viajes, veréis que los criterios están cambiados en los convenios. El de agentes de viajes preferentemente quiere pagarlas, entonces, bueno, el cálculo para la hora extraordinaria normal, de un día normal, es un 80% más sobre el salario hora. La fórmula es esta, pues el bruto anual entre jornada anual por 1,8. Y si se trabaja una extraordinaria en festivo, pues el 100%, es decir, se duplica el salario hora, ¿no? Y subsidiariamente el convenio que dice, bueno, pues que siempre que haya un acuerdo con los trabajadores, por eso es importante que cojáis y firméis a final de mes, ¿cuántas horas extras han hecho? Pues 80, 90. Muy bien, acordamos con fulanito que las vamos a compensar con descanso y que lo firméis empresa y trabajador. ¿Por qué? Porque tiene que ser de común acuerdo con los trabajadores y esto se tiene que poder demostrar después. Sí que es cierto que el común acuerdo puede ser verbal, pero el verbal ya sabemos que las palabras se las lleva el viento, con lo cual siempre os recomendamos mucho que lo hagáis por escrito. Lo que decía, se puede compensar con descanso, incrementándose siempre en los porcentajes anteriores. Es decir, si yo hago un día más de jornada extraordinaria, pues tengo que hacer un 80% sobre el día que he hecho, ¿no? O sea, siempre multiplicando esto en descanso o en pago. Y sin embargo, como os decía, ahora vemos que las oficinas y despachos es justo al revés. El criterio preferente que tiene es la compensación. Y esta compensación, bueno, pues dice que se tiene que hacer en el plazo de 3 meses desde que se realicen estas horas extras, ¿no? Y subsidiariamente se pueden pagar. El cálculo es un poco menor, el precio es un poco menor que el de agencias de viajes, se penaliza menos la hora extraordinaria, es un 50%, y el festivo es exactamente igual. Importante, recordemos, a la hora de pagar no se pueden hacer más de 80 horas anuales. Sé que en esto voy a ser muy insistente porque es algo que creo que muchas empresas no tienen en cuenta y después puede haber sustos. Bien, y bueno, simplemente por la comparativa de los estatutos, ¿qué dice el estatuto? ¿No? Porque muchos trabajadores dicen, no, el estatuto, no, es el convenio. El estatuto básicamente remite al convenio, al nivel de horas extras. Simplemente dice que preferentemente se compensen en los 4 meses siguientes. Ya hemos visto que el de oficinas de despachos reduce esos 4 meses a 3. Y después dice que si debieran pagarse, pues que el mínimo sea el valor de la hora ordinaria. Pero bueno, ya hemos visto que los convenios colectivos lo incrementan a medio punto el de oficinas de despachos y hasta un 80% el de agencias de viajes. Bien, entramos ya en materia de nocturnidad. También es un tema que creo que os puede afectar bastante en ciertas ocasiones, porque hay muchos eventos, muchos trabajo que se puede hacer en horas nocturnas, ¿no?
os volvemos a poner la comparativa, ¿vale? El de agencias de viajes, ¿qué considera horas nocturnas? Pues de las 10 a las 7 de la mañana. Estos serán siempre horas nocturnas. Se compensarán con un plus del 40% del salario base más antigüedad. ¿Qué quiere decir más antigüedad? Pues que el convenio pone que hay un plus de antigüedad si se logran ciertos requisitos. Bueno, esto tenéis que ir trabajador por trabajador a ver si se cumple el plus de antigüedad o no. Pero en todo caso, el 40% del salario base es seguro y si el tiempo de trabajo es inferior a las 3 horas, es un 40% sobre las horas que efectivamente se trabajen. En el momento que pasamos las 3 horas, se calcula que es una jornada total. Entonces, bueno, incrementa sustancialmente el coste. ¿Vale? Y esta nota es importante, las horas nocturnas se pagan, no se compensan. ¿Vale? No se pueden compensar nocturnas, es simplemente una penalización que establecen los convenios, pues porque el trabajo nocturno entiende que no debe hacerse, que un trabajador no tiene que trabajar horas nocturnas, ¿no? Bien, ahora nos vamos a oficinas y despachos. Para aquellos que tengáis aplicación en oficinas y despachos, simplemente, bueno, reduce una hora la hora nocturna por la mañana, la establece de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y aquí el valor, bueno, pues en lugar del 40, pues pone el 50%. Siempre son cálculos matemáticos que tenéis que ir haciendo. Insisto, no se compensan, sino que se tienen que pagar. La fórmula es esta. Y el de oficinas y despachos permite una cláusula que dice, bueno, aquellos trabajos que sean por su propia naturaleza nocturnos, ¿no? Y entonces por una serie de ejemplos, los guardas, los porteros, los serenos, que no sé si aún existen serenos, pero bueno, también lo pone, pues estos trabajadores que sean contratados para desarrollar sus funciones durante la noche, se exceptuarían de esto porque entiende que es lógico que el trabajo normal de ellos pues sea de noche, ¿no? Ya pasamos a los festivos, que creemos que también es un tema que os puede afectar. Volvemos a hacer la comparativa, que creo que es bastante ilustrativa. ¿Qué dice el convenio colectivo de agentes de viajes? Bueno, pues que la prestación del servicio en domingo festivo se pagará a 50 euros por jornada. Es un plus, no se tiene que calcular la hora. Simplemente, todo trabajador son 50 euros la jornada. Siempre que se hagan o 7 domingos o festivos o menos. Si pasamos de 7, se incrementan 56 euros la jornada. Si no es jornada completa, pues se hace la parte proporcional. Esto es, ya os digo, el cálculo matemático, ¿no? Importante señalar lo que decíamos al principio, ¿no? Es obligatorio el calendario anual de las empresas. ¿Por qué? Porque así sabemos qué horas extras se hacen, qué festivos se trabajan y principalmente por los festivos. Entonces nos dice el convenio, tenemos que señalar máximo el día 1 de marzo de cada año qué domingos y festivos va a trabajar cada trabajador. Si nos pasamos de ese 1 de marzo, pues porque nos sale un evento así pues urgente o porque nos hemos despistado, bueno, pues se tiene que pagar 50 euros y después también compensar. Si lo hacemos antes, simplemente pagamos y no compensamos el descanso. Por contra, oficinas y despachos. Oficinas y despachos penaliza más el festivo que agencias de viajes. Yo entiendo que es porque oficinas y despachos engloba más otras empresas que no son simplemente el sector DMC y entonces, pues bueno, al convenio no le gusta que los trabajadores trabajen en festivos. Aquí nos define qué se entiende día festivo, así como agentes de viajes es un poco más laxo, aquí sí que concreta y entonces se entenderá festivo nacional o de comunidad autónoma o incluso local y también los domingos, siempre que coincida con el descanso semanal de cada persona trabajadora, ¿no? ¿Cómo se compensa esto? Bueno, pues se incrementa un 75% de la ordinaria, salvo descanso compensatorio. Entonces, podéis compensar esto en descanso o podéis pagarlo. Esto ya dependiendo de cómo queráis vosotros. ¿Qué excepción hay? Pues otra vez lo mismo. Los guardas, los porteros, etcétera, pues, o trabajadores que normalmente trabajen en festivos, pues se exceptuará de este plus, ¿no? Y aquí es importante que tengáis en cuenta lo siguiente. Si además de festivos hora extra, la penalización se suma, es doble, es un 2,25 sobre la hora ordinaria. Esto es importante. Si se juntan las dos, porque hay veces que tendemos a no juntarlo, decimos, no es festivo, ya es festivo, pero también es hora extra, dependiendo de cómo, ¿no? Con lo cual, la penalización es alta. Bueno, aquí os ponemos un poco... vamos a hacer un poco la comparativa entre salarios, el salario es base, después pluses que tenga cada trabajador, como es un tema muy personal, pues no los hemos puesto, pero el salario base básicamente para 2024 agentes de viajes es este,
es ligeramente superior al de oficinas y despachos, como ahora veremos. El máximo son 30.938 euros, después vamos bajando por rango, pero bueno, muchas de las empresas lo que hacen es tener salarios mayores porque simplemente compensan con un plus convenio o con una cuenta de convenio, con mejora voluntaria absorbible, etcétera. Las fórmulas son varias, pero bueno, que sepáis que el mínimo, pues por categoría, dependiendo de la función del trabajador, pues son estas tablas que, bueno, que supongo que ya conocéis, pero para volverlo a ver, ¿no? Y en cambio el de oficinas y despachos, como os decía, bueno, los salarios son un poquito menores, ¿no? Unos 1.000 euros menos por rango, más o menos. Los máximos son 29, después el segundo máximo de agentes de viajes eran 28, aquí son 25, bueno, un poco, son similares, pero bueno, baja un poquito más en oficinas y despachos. Bueno, y ahora entramos en el tema de actualidad. Creíamos que era importante que repasáramos todo lo que os hemos contado hasta ahora para que lo tengáis fresco a nivel legal. Y ahora entramos en qué es lo que se quiere hacer. Bueno, Javier ha estado en las reuniones de la comisión y el clima que se ha respirado no es bueno, no se avanza nada porque sale cada 2 por 3 en las noticias, pero bueno, no es bueno, no se están entendiendo, hay una postura muy firme por parte de sindicatos de no ceder nada. La COE no está haciendo propuestas escritas porque no se quiere comprometer, las hace verbales. Y bueno, básicamente lo que se quiere hacer es reformar lo que os decía, el contenido mínimo. No quieren reformar los convenios colectivos, sino que quieren reformar aquella norma que era de un rango superior, que es de aplicación obligatoria y que representa el mínimo que tienen que aplicar todas las empresas. Van directamente, pues si reforman el estatuto, reforman absolutamente todos los convenios, ¿no? ¿Qué es lo que quieren reformar? Lo que os decía, 37 horas y media semanales, quieren cambiar el registro horario y además van a incrementar las sanciones, que esto no es el estatuto, es la LISOS, pero bueno, también es una ley orgánica que aplica a todas las empresas de España, ¿no? Las sanciones por infracciones en la jornada. Ahora vamos a ver uno por uno dónde estamos y en qué consiste esta reforma que quieren llevar a cabo. Principalmente, bueno, no hay muchos secretos si os digo que va a haber una transitoriedad, pero bueno, una de las cosas donde no se están poniendo de acuerdo es en los tiempos. Es decir, los sindicatos quieren aplicarlo ya. Ya significa que si hacen un BOE directamente, un decretazo, ¿no?, que se dice coloquialmente, pues en agosto lo implementan a 38 horas y media y a partir de enero del 25 ya implementan las 37 y media, ¿no? Esto la patronal pues se opone radicalmente y pide más tiempo, ¿no? Estaban hablando de implementarlo en 2027 totalmente y en el 26 hacer la transición, ¿no? O a vencimiento de los convenios. O a vencimiento de los convenios, como dice Javier, que ahora veremos. Ahora os pongo las propuestas que hace la comisión, pero una de ellas, en efecto, es que quieren esperar a que venzan los convenios para poder aplicar esta normativa. Para que lo tengáis, para que os hagáis una idea visual, ¿os afecta muchísimo esta nueva reforma? Bueno, muchísimo no, os afecta, pero no tanto como otras empresas que, lo que os decía, tienen 40 horas semanales reales. Si vosotros estabais haciendo 40 horas semanales reales, no lo estabais haciendo bien, tenéis que revisarlo, porque tenéis que hacer o 1.760 anuales o 1.752 o lo que os diga vuestro convenio de autonómico de oficinas y despachos, ¿eh? En todo caso, como en rojo es lo que quieren modificar, anualmente ahora van a ser 1.712 horas de jornada anual, los días laborables del estatuto siguen siendo los mismos, vosotros tenéis menos días laborables anuales, y las horas de la semana, si haces el prorrateo, pues salen las 37 y media, en contra de agentes de viajes que tienen la 38,9 o oficinas de despachos que tienen 39,28. ¿Qué diferencias anuales va a haber? Bueno, si hacemos el cálculo, pues en agencias de viajes sobran 5 días y en oficinas de despachos sobran 6 días. ¿Cómo se reparten? Bueno, pues os ponemos una propuesta de distribución. Simplemente podéis o bien aplicar una jornada diaria, que os he puesto 30 minutos porque creo que en agencias de viajes sale 30 minutos justo. Oye, pues mira, 30 minutos antes puedes salir de tu trabajo. O bien mantenemos jornada anual semanal de 40 horas semanales o las que sean y compensamos con descanso. Compensamos con descanso estos 5 o 6 días más los días que os salgan con vuestro convenio, que es importante que a lo mejor ya os salen 2 días más de diferencia, con lo cual a lo mejor hay pues 7 o 8 días más de vacaciones. Bueno, es un tema estratégico, es un tema que vosotros tenéis que ver cómo queréis hacerlo con vuestros trabajadores y pactarlo un poco con ellos, para que, bueno, pues también yo entiendo un poco más a nivel de demanda, de cuando haya más picos de trabajo, pues oye, hacemos más horas y cuando haya menos, pues a lo mejor hacemos una jornada intensiva, o mira, pues esta semana os la podéis coger de vacaciones, ¿no?
Bien, como avanzaba Javier, ¿qué propuestas alternativas ha hecho la patronal? Os pongo entre paréntesis, sin éxito, todavía, pero bueno, a lo mejor hay éxito, no lo sabemos. En todo caso, la primera que hace, tener en cuenta la vigencia de los convenios. Los convenios, como sabéis, tienen una vigencia de 4 años, 5 años, después entra lo que se llama el periodo de ultraactividad, que se verán prorrogando, si no denuncia una de las dos partes que ha negociado el convenio, etcétera. Y esto es como los alquileres, se van prorrogando hasta que nadie diga nada, ¿no? Entonces, hay convenios que llevan prorrogados muchos años. El de agentes de viajes hubo una reforma hace un par de años, con lo cual está bastante vigente. Y esto es una de las cosas que querían hacer. Oye, me tocáis la base mínima, pero podemos hacer una excepción legal que los convenios colectivos sean los que se apliquen de momento hasta que se caduquen, hasta que acaben su periodo de vigor. Bueno, la respuesta ha sido un rotundo no, pero bueno, esta es una de las propuestas que hacían, ¿no? ¿Qué más propuestas hacían? Bueno, pues más tiempo. Pedían más tiempo, claro, implementarlo en agosto. Encima muchas empresas en agosto, pues es un mes un poco así medio raro para muchas. Creo que para vosotras no, pero para otras sí. Entonces, bueno, pues decir, oye, un poco más de margen, dar un poco más de oxígeno, que yo pueda volver a hacer calendarios, que pueda planificarme, que pueda volver a ver cómo organizo el tiempo con los trabajadores, explicarles lo que está pasando, porque hay mucha desinformación, etcétera, ¿no? Decían pues que mínimo hasta 2027. También ha sido un rotundo no, de momento. ¿Qué más? Bueno, proponían, por ejemplo, las empresas pequeñas de menos de 50 trabajadores, pues que hubiese una bonificación en la cotización por aquellos trabajadores que tuviesen que reducir la jornada obligatoriamente. No voy a volver a decir que ha sido un no. Todo esto ha sido un no, ya os lo avanzo. Las 5 propuestas han sido que no. También se quería incrementar el número de horas extraordinarias. Como os he comentado, solo se pueden pagar 80. Pues decir, oye, ¿puedo hacer más de 80? ¿Puedo pagar 150? Porque el trabajador al final, sí, el descanso está muy bien, pero también al final, oye, si a mí me van muy bien las cosas y prefiero pagarlas y el trabajador está más contento, ¿por qué no puedo pagarlas, no? En Francia, por ejemplo, tienen 200 horas anuales, horas extras. Aquí en España tenemos menos de la mitad, con lo cual, bueno, una propuesta que podía ser interesante, pero tampoco parece que haya llegado a su fruto. Y por último, bueno, pretendían, esto también es una propuesta interesante, pues decían, oye, ¿y por qué no excluimos al personal que tenga más responsabilidad o aquellas categorías que vayan a objetivos, ¿no? Pues, oye, un trabajador que está de acuerdo y dice, mira, si llegas a tantos objetivos anuales, pues te llevas un bonus de no sé qué. Ostras, esto o el trabajador es muy bueno, o nadie con 37 horas y media puede llegar a unos objetivos marcados. Entonces, excluir, ¿no?, lo que es el peón de fábrica, como decía antes Javi en la introducción, o un trabajo más mecánico, o un trabajo, pues mira, yo hago mis 8 horas y lo que reporta a nivel de productividad es directamente proporcional a las 8 horas que hago o a las 37 y media semanales, de aquellos trabajos que tengan un valor añadido, que la hora pues se vea multiplicada en productividad y bueno, pues también podía ser una propuesta y bueno, en principio no les ha sido, pues no han querido aceptarla tampoco. No lo sé, a ver, esta mañana hemos leído... No perdamos la esperanza. Sí. Bueno, después si queréis en el coloquio comentamos un poco, parece que se están aproximando un poco posiciones, pero bueno, no lo sé. También la prensa es la prensa, así que de momento no tenemos una información directa. ¿Prensa buena o la prensa mala? Toda la prensa. Está toda la prensa de acuerdo, con lo cual algo hay. Bueno, como os avanzábamos, esto es súper importante porque ¿cómo se regula todo esto? Hemos hablado de horas extra, hemos hablado de nocturnidades, hemos hablado de festivos, hemos hablado de reorganizar el trabajo. Muy bien, y esto, claro, hasta el 2019, que el registro horario no era obligatorio, pues esto era un poco entre el trabajador y la empresa, ¿no? Ahora que desde el 2019 ya hay un mecanismo de control que no se ha implementado del todo bien para todas las empresas, pero lo que quieren hacer es automatizarlo. Es decir, el papel que muchas empresas cogen y dicen, oye, ¿por qué no me firmas aquí todo lo que has hecho? Y tal, ahora no va a ser así. Ahora quieren pues, hacer una aplicación informática que se relacione directamente con el Ministerio, directamente con Inspección de Trabajo, que de Inspección de Trabajo pueda hacer un clic y pueda entrar en las empresas automáticamente para ver todas las horas que ha hecho el trabajador y que también el trabajador pueda entrar y verlas para que esté bien con lo que él piensa, ¿no? Con lo cual, una digitalización absoluta del nuevo registro horario, un control absoluto, vamos hacia un control absoluto del Estado en esta materia, porque es una cosa que preocupa mucho al Gobierno y a los sindicatos,
Y, atención, os lo pongo en mayúscula, señorita, la carga de la prueba es de la empresa. Con lo cual, vamos a insistir mucho en esto. Tenéis que hacer, si el trabajador no cumple con el registro horario, tenéis que hacer que cumpla con el registro horario. Tenéis que hablar con él, sentarlo y decirle, oye, ¿puedes por favor firmar las horas que estás haciendo? Incluso sancionarlo, ¿eh? Si os dice que no, bueno, exactamente. Primero, siempre hay que ser un poco flexibles y, pues, no hablando la gente normalmente se entiende. Sí, perdón, no sé. Bueno, bien. Otra vez, oye, por favor, es que si no te tengo tengo que presentar un escrito y sancionarte. Si no hace caso, tenemos que sancionarlo, que quede por escrito. Oye, una sanción quizás sin penalización al principio, pero como oye, te advierto que es tu obligación cumplir con el registro horario, porque la carga de la prueba la tengo yo. ¿Que sigues sin hacer caso? Pues a lo mejor al final tenemos que empezar a sancionar pues económicamente, ¿no? Solo para a ver si lo entiendo bien, dice que quieren montar una plataforma ellos y ahí rellenan la gente sus datos o seguimos utilizando las plataformas que tenemos en casa, donde la gente registra sus horas y solo quieren un vínculo con esto o dependen de una plataforma. Esto aún no se sabe, esto no se sabe. Lo que se está discutiendo es que estará abierto a la inspección. Exacto, con lo cual... Tendrá que ser accesible por parte de la inspección. Exacto. Yo lo que me imagino que va a pasar es que las plataformas que utilizáis ahora digitales simplemente van a tener que tener un convenio directo con la Inspección de Trabajo y que sean ellos las que remitan los datos. Yo me imagino que va a ser esto, a no ser que el Estado quiera hacer una plataforma, pues como tiene Hacienda, ¿no? Que sea pública pero yo creo que exacto. Yo creo que por tiempo, a nivel económico, etcétera, creo que vamos todos, vamos bastante justos de tiempo, con lo cual no creo que vayan a implementar esto con una plataforma estatal, ¿no? Pero bueno, ya os digo, estos son los rumores que quieren hacer. Ya veremos cómo lo aplican, porque al final sale la ley y después tienen que aplicarlo en la práctica, ¿no? Que siempre es donde hay mayor complejidad. Y después, atención, nuevo régimen sancionador. Hasta ahora ya había el incumplimiento en materia de jornada, ya se sancionaba, pero bueno, ahora quieren incrementar las sanciones. ¿En qué? Pues en todo lo que hemos hablado hasta ahora, en nocturnidad, en horas extraordinarias, en horas complementarias, en trabajo a tiempo parcial, en descansos, en vacaciones, en permisos, en registro de jornada, bueno, en todo lo que sea lo que hemos hablado hoy, en todo lo que sea tiempo de trabajo, se incrementan sanciones. Atención, sanciones por trabajador. Por trabajador. Es muy importante esto. Hasta ahora no era por trabajador, ahora sí. Quiere decir que si hay 5 trabajadores que no cumplen con el registro horario, tengo que advertirlos, porque las sanciones no van al trabajador, van a ir a la empresa. ¿Y qué sanciones son? Bueno, como sabemos, inspección siempre al principio es el grado mínimo, de 1.000 a 2.000 por trabajador, con lo cual si hay 5 ya son 5.000. Grado medio, cuando no me haces caso y sigue pasando, 2.000 a 5.000. Grado máximo, te he advertido más de una vez, ya no te advierto más, de 5.000 a 10.000. Estas son las nuevas cifras que quieren poner para sancionar, con lo cual, como vemos, son cifras bastante considerables y más si es por trabajador. Son sanciones disuasorias. Totalmente, totalmente. Es una sanción pues, que quiere evitar que las empresas puedan jugar con esta materia tan sensible ahora. Y hasta aquí mi intervención. Espero que haya podido pues, clarificar un poco más todo este asunto del tiempo de trabajo, que no siempre es fácil, y menos en vuestro sector, porque bueno, siempre vais a salto de mata y es una materia, pues ya os digo, compleja para todos, pero para vosotros más. Y entonces creo que, bueno, así sabéis un poco la nueva regulación, dónde estáis y hacia dónde vamos, básicamente. Así que, bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, yo estaré encantado de poderos intentar resolverla o, si más no, intentar daros una orientación. Muchas gracias. Sí, yo quisiera hacerte una previa, si me permitís. Perdón, que no tenía voz. Una pregunta previa, Marc. ¿Cuál sería, hemos visto los 2 convenios que habitualmente se están aplicando al sector, pero cuál sería el criterio para aplicar uno u otro por parte de la empresa? Sí, ¿esto lo tengo conectado yo también? Sí, ¿no? Vale. El criterio principal, esto es una buena pregunta porque muchas empresas tienen muchas dudas sobre esto porque dicen, ostras, pero yo vengo aplicando esto toda la vida y yo no lo he elegido, ¿no? Y a mí, yo cuando fundé la empresa nadie me avisó de que, bueno, viene por el CENAE. Entonces, el CENAE, que es un tema puramente fiscal, se relaciona con el convenio colectivo, con lo cual dependerá del CENAE que tenga cada empresa. El CENAE entendemos de la escritura de constitución. Si hay una actividad subsidiaria, casi siempre se coge la actividad principal de la empresa, con lo cual CENAE de actividad principal sería.
A ver, nosotros somos una empresa muy pequeña, entonces tenemos que estar trabajando como locos. Quiero decir, la persona que está trabajando en la oficina, pero que también hace labores de logística cuando hay una operación, de un grupo, de un congreso, ¿cómo se suman las horas estas para evitar que nos pongan un multón? ¿Sabes qué te digo, no? Pues ¿Trabajará las 37 horas o no? Pero después, esas horas que hace después, pues a las 9 de la noche tiene que ir a asistir al gran evento que hay en cualquier sitio y está 3 o 4 horas ahí. ¿Cómo se va a llevar esto? Esto es la diapositiva que os he puesto de cómo se pagan horas extras según convenio. Tenéis que ver qué convenio tenéis vosotros y ahí hacer el cálculo. Se paga, dependiendo si es oficinas y despachos o agentes de viajes, o el 50 o el 80, la hora extra. Si es nocturna, se paga también la nocturnidad, con lo cual es doble. Quiero decir, es hora extra cuando pasas de 9 horas diarias. A partir de ahí, la décima ya es hora extra. Si está trabajando desde las 9 y a las 6 se va a un evento o a asistir a un cliente o lo que sea, ya empieza a... Este, Pepe, es el gran problema de todos vosotros, grandes y pequeños y medianos. Dices, hago las horas de oficina y además... Bueno, ahí tenemos la limitación a las 80 horas anuales de extras y el resto compensación. Y no tenemos más. Eso incumplir la norma. Por lo tanto, hasta ahora que todo ha sido laxo, pues bueno, yo creo que a veces se han pagado por debajo, otras por encima, pero es muy habitual, mucho más de lo que os pensáis, superar los 80. Súper habitual. ¿Se va a acabar esto? Hombre, yo creo que si se implementa el control horario como está previsto, realmente la empresa no está atada de pies y manos. Por lo tanto, no os puedo recomendar falsear los registros horarios. También os recuerdo que no es el registro horario no lo hace la empresa, lo hacen los trabajadores, son los quienes se registran y que nuestra labor es controlarlos. Dice, pero si el registro horario es como parece que va a terminar, realmente no vamos a tener muchas opciones. Por lo tanto, hay que reorganizar los programas de trabajo, hay que reorganizar las plantillas, hay que reorganizar claramente el control, porque muchas veces no sabemos ni tan solo las horas extras que ha hecho un trabajador. O sea, si lo preguntamos, seguramente no lo sabemos. Con lo cual, bueno, pintan bastos en este tema para las empresas. Cuando pintan bastos, todos son costes y vais a tener mayores costes laborales, mayores costes de gestión de este tema y mayores costes administrativos, sin duda. Por ejemplo, si se incorpora una distribución irregular de la jornada. Gracias. Digo que si se incorpora en las contrataciones o alguna cláusula con distribución irregular de la jornada, el cómputo de horas extraordinarias anuales, ¿cuándo tendríamos que hacerlo? Al final, entiendo que hasta diciembre podríamos mantener ese cálculo con una compensación o económica o con días libres hasta final de enero, a lo mejor, ¿no? Correcto. O 3 meses. Correcto. Y luego, en cuanto a al registro horario, nosotros tenemos, por ejemplo, hemos incorporado un software y sí que hemos dejado colgados de obligado cumplimiento una serie de protocolos y de responsabilidad, por ejemplo, de los trabajadores para hacer horas extraordinarias. Porque al final el fichaje de horas efectivas, o tienes una persona que está controlando y modificando los fichajes de la gente que se le olvida quitar, por mucho que tengas ahí un código sancionador, un protocolo de que se les puede llamar la atención, la realidad es que no se corresponde con el trabajo efectivo en la mayoría de las ocasiones. Yo quedaría, digamos, con el protocolo que nosotros tenemos interno de que las horas extraordinarias tienen que estar previamente autorizadas. Además, si un trabajador me está fichando de más, ¿tendríamos alguna salida por ahí? Si tenemos una inspección, por ejemplo, los fichajes no están bien regulados. Sí, sin duda. Es mejor tener un protocolo que no tenerlo, por supuesto. Por supuesto. Y ahí tenéis una buena herramienta de cara a inspección. Inspección lo que siempre quiere es que la empresa, entre comillas, tenga buena voluntad, tenga buena fe.
se avanza el trabajador, porque entiende que la empresa es la que entiende, la que tiene los recursos, la que está más formada, la que está más capacitada, y el trabajador paternaliza muchísimo con él. Con lo cual, tener protocolos nos ayuda mucho a si viene una inspección decirle, mira, es que yo no quiero que mis trabajadores hagan horas extra. Y algunos los hacen voluntariamente y yo les digo que no, tengo un protocolo que regula esto y no me hacen caso. Este protocolo tiene que recoger qué pasa si el trabajador hace horas extras y entonces aplicarlo. Insisto, sancionar. Si no, sancionar. Si el trabajador no obedece a la empresa, es una sanción por indisciplina. Porque no le estoy haciendo caso al empresario, con lo cual no tenemos que tener miedo a sancionar. Y, perdona, lo de la institución irregular de la jornada es un tema muy interesante que no hemos tocado aquí, pero bueno, recordemos que en España solo es el 10%, que no hay mucho margen. En otros países de la Unión Europea son muchos más, es mucho más el porcentaje, con lo cual nos da margen, pero bueno, en vuestro sector yo creo que debería ser más del 10% de porcentaje, pues claro, es muy poquito, ¿no? Perdona, Rudo, te piso el turno. Muy... ¿Hola? ¿Sí? Ahora, perdona que te pise el turno. Muy brevemente, y es una sensación personal, y entenderla como tal, Por lo tanto, no la puedo probar ni la puedo explicitar más. Creo que todo este cambio va en una única línea y es la supresión de las horas extras no cotizadas. Ese es el gran caballo de batalla y es el único interés que tiene el Ministerio de Trabajo, aunque le ponga un vestido muy bonito, que es en defensa de los trabajadores, la reducción de la jornada laboral. Porque yo soltaré una pregunta, y no quiero que nadie me la responda con el micro abierto. ¿Todos cotizamos todas las horas extras que hace nuestra plantilla? Pues esa es la pregunta y la respuesta que cada uno se la dé. Y ahí está el caballo de batalla. El control horario va a ser la herramienta de la inspección para acabar con las horas extras no cotizadas. Las respuestas no. La realidad, y esto es más una discusión a nivel asociación que a lo mejor tenemos que tener, la realidad es que estamos en convenios que no nos corresponden, y esto es la realidad. Nosotros no somos agencia de viajes, pero tenemos que ser agencia de viajes. Entonces, en AIVEA, por ejemplo, que sabéis que estoy en la junta de AIVEA, hemos lanzado un convenio nuevo de las agencias de eventos, y lo hemos cerrado ya, entonces solo falta este detalle y se mandan y va a conseguir esto. ¿Qué consigue este convenio? Por ejemplo, este convenio tampoco permite que la gente trabaje como loco, pero, porque las horas es un tema, pero la realidad es un poco que los 12 horas, a ver si, los 12 horas de descanso son nuestro gran problema, no son los 9 horas y los 12 horas de descanso son nuestro problema, porque todos sabemos que en la cabeza del Estado y de los ministerios y tal no entra que tú tienes un incentivo de 4 días y tu project manager está ahí, pues, cada día muchas horas y no tiene 12 horas de descanso. Entonces yo creo que, y desde AIVEA lo que hemos empujado ahora mismo es que hemos negociado explicándole por qué nosotros necesitamos poder utilizar nuestros 1.700 y pico horas al año en una forma que yo puedo mandar a un project manager y que a lo mejor se gasta, no sé, 100 horas en 3 días, bueno, esto no, ni hay tantas horas, bueno, ya sabes, que es en una operativa, y que luego descansa y a lo mejor desaparece y lo han aceptado. Entonces, ¿qué es nuestro problema de los DMCs? Tenemos que ser agencia de viaje, porque en nuestra forma, porque si no, pues cuando sale el convenio de AIVEA, que está perfecto para esto, yo como MCI y Ovation me hubiera unido perfectamente, pero tengo que estar como agencia de viaje, y agencia de viaje, todos sabemos lo que ellos entienden, es abres la persiana a las 9 y la cierres a las 6 y vendes tus paquetes turísticos. Y esto es el gran problema de nuestro tema. Y es verdad,
como las empresas de audiovisuales, las empresas de eventos, todos están ahora negociando el convenio. A lo mejor deberíamos empezar a pensar si con todo esto, pues a lo mejor también hay que hacer un paso y negociar un convenio de DMC o una adaptación de agencia de viaje o algo que al menos nos permite esto. Y esto no es en plan que trabajan 3.000 horas, no, van a trabajar, van a estar compensados, van a estar de todo, porque al menos podemos mandar, porque como has dicho, porque si no, nadie va a cumplir esto, nunca, porque es imposible. Una pregunta que hago yo es el convenio de AEVEA. Es un convenio, porque en AEVEA lo que hay son agencias de viajes, muchas. Hay muchas, otras que no lo son. Y si tú no eres agencia de viajes, ¿tú tienes que aplicar el convenio de agencia de viajes? No tienes que... Tú eres agencia de viajes, estás en AEVEA, ¿tú puedes aplicar el convenio de AEVEA o el convenio de agencia de viajes? No, tengo que dejar de... ¿Seguro? No puede. ¿Cuáles tenían dos convenios? Pero No, esto luego porque yo tenía entendido que tú podías elegir. Vamos a ver, varios temas encima de la mesa muy complicados. Intentaré explicaros. Lo primero, convenio propio para los DMCs se habló en Cádiz. Creo que es un acierto. ¿Por qué motivo? Porque tenemos cosas muy diferentes a los vigentes. No somos una oficina y un despacho, os parece claro, pero podríamos acogernos. No somos una agencia de viajes al uso, y ahora hablaremos de qué es agencia de viajes y qué no es, ¿vale? Por lo tanto, adelante con cualquier iniciativa en el segmento MAIS que lleve a la creación de un convenio colectivo propio de los DMCs que tienen unas características muy específicas, diferentes de los demás, ¿no? ¿Qué es una agencia de viajes? Bueno, pues aquí abrimos el debate otra vez. Oye, la agencia de viajes es aquella empresa que realiza en exclusiva, y es la única actividad que tiene en exclusiva, un viaje combinado. Un viaje combinado regulado por la Directiva Europea, por la Ley de Viajes Combinados Española, que es transposición de la ley europea. Por lo tanto, todas aquellas empresas que no organizan viajes combinados, y vosotros no lo hacéis, no son agencias de viaje. Pero en el momento que yo necesito billetaje, Eso, ya es el único convenio. eso es así. Dices, ¿cuál es mi actividad principal? ¿La venta de billetaje? No es un viaje combinado. Bueno, con ciertas características. ¿La organización de viajes? ¿Cuál es mi actividad principal? Y esa es la clave. Y eso es lo que tenéis que determinar. Dices, oye, ¿y esto dónde se determina? Joder, mis estatutos sociales. Quizás es el momento de repasarlos, de ordenarlos, porque a veces los estatutos sociales son muy amplios, las empresas se constituyen, todos los asesores aconsejamos la mayor versatilidad del objeto social. Sí, pero al final solo hay una actividad principal, que es la de mayor cuantía y la que requiere mayores recursos. Y esa es la que nosotros debemos esgrimir en nuestras cuentas anuales cuando introducimos, ahora que las estaréis firmando, las estaréis depositando, introducimos. ¿Cuál es el escenario de la actividad principal? Bueno, pues eso es hiperrelevante en el tema laboral. Y el escenario de la actividad principal no es lo que yo digo, es lo que consta en el registro mercantil. Bueno, hay que hacer un repaso de eso. Entonces, bueno, hasta cierto punto ha sido irrelevante porque como no hay otros tipos de convenio que se puedan aproximar a nuestra actividad, pues bueno, la agencia de viaje parece el más natural, ¿no? De acuerdo, es el más natural hoy. El día que haya otro quizás no lo sea. Pero lo esencial es que determinemos la actividad principal. E insisto, las agencias de viaje son aquellas empresas que realizan en exclusiva que tienen reservado, en exclusiva, la organización de viajes combinados. Los DMCs, en general, salvo casos muy concretos, no realizáis viajes organizados. Combinados, perdón. No lo hacéis. Viaje combinado es aquel que tiene un conjunto de servicios, alojamientos, transportes, etcétera, pero que se venden en paquete. Y vosotros siempre organizáis servicios de viaje
a petición del cliente. Nunca comercializáis el mismo evento a una multiplicidad de clientes. Eso no lo hacéis. Por lo tanto, vuestra actividad sí que es diferente. Por lo tanto, recomendación 1, revisar, repensar los objetos sociales. 2, si hubieran iniciativas, que las hay, encima de la mesa de convenios colectivos sectoriales en el segmento MAIS, creo que es conveniente que las apoyéis, porque recogerán vuestras especificidades que agencias de viaje y oficinas y despachos no recogen totalmente, y ordenar vuestro documental, vuestro archivo documental, con una revisión de los estatutos sociales fundamentalmente, y de vuestras declaraciones tanto fiscales, mercantiles o laborales, incluso las comunicaciones a la Seguridad Social o al Ministerio de Trabajo, en base a qué convenio estoy aplicando. Eso creo que a partir de ahora va a ser imprescindible hacerlo, porque el régimen sancionador, que no hacerlo puede derivar en incumplimientos, va a ser muy grande, muy potente. Sobre el convenio, la posibilidad de negociar un convenio específico para Spain DMCs o para los DMCs en general, pues nosotros estuvimos en contacto con AEVEA para ver si podíamos colaborar con AEVEA para ese convenio, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros nos acercamos a AEVEA, nos dijeron que ya estaba muy avanzado por parte de ellos, que no tenía mucho sentido, que casi mejor esperásemos a que estuviese firmado y luego nos adheríamos a ello, ¿no? Pero claro, nosotros tendremos el mismo problema que tiene ahora AEVEA. Es decir, si, como decías tú, en el caso de las agencias de viajes, de los que hoy son agencias de viajes, hay que aplicar el convenio de agencia de viajes, aunque exista el convenio de AEVEA y aunque formes parte de AEVEA, pues si el convenio es de Spain DMCs, le va a pasar lo mismo. Las empresas vais a tener que seguir aplicando el convenio de lo que seáis. Y la mayor parte de las empresas asociadas son agencias de viajes. Están constituidas como agencia de viajes, de alguna forma. Y tienen su título de agencia de viajes y todas las cosas. Hay algunos que no, porque desde hace unos años nosotros ya no pedimos nosotros tampoco la condición de agencia de viajes para ser miembro de la asociación. Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? O sea, evidentemente, cuando si el convenio de AEVEA ya está prácticamente terminado, pero no está todavía no está publicado ni nada de cosas, ¿no? Pues el paso, porque estábamos en contacto nosotros con AEVEA para decir de alguna manera a ver cómo nosotros podemos adherirnos. Yo entiendo si se llama convenio de AEVEA, pero esto es un convenio. No es un convenio que tiene. No, es un convenio que ha negociado AEVEA. Claro. Claro, exacto. Es verdad, nosotros como DMCs, y ahí hay varios, como Beyond, que tienen también evento, claro. DMC y Darka, ahí no sé cómo encaja esto. Yo ahí estoy un poco perdido, sí. Pero lo que sí. Nosotros como DMC podríamos dejarse agencia de viaje, pero yo luego, como digo, como tenemos Amadeus y Pietaje y IATA y tal, yo creo que IATA no tiene. La actividad principal. ¿Cuál es la principal vuestra? Nosotros tenemos 2 convenios. Como vosotros hacéis cantidad claro, de cosas tenéis de todo un poco. Pero mi pregunta es, ¿la misma empresa puede estar acogida a todos los convenios distintos? El CNAE de la empresa, el CNAE de la actividad principal. ¿No? Podéis hacerlo. Como dice que ya tiene, por ejemplo, 2 convenios. Pero ya están organizados en distintos empresas dentro del mismo grupo. Se puede hacer perfectamente, porque las actividades son muy separadas. Perdón. Sí, porque yo voy respondiendo, pero en realidad se me oye todo, se me está oyendo desde casa también. Bueno, lo que decía es que puedes tener 2 convenios siempre que las actividades sean muy separadas. Si tenéis actividad pura de oficinas y despachos y después actividad pura de agentes de viajes, no hay problema en poner los 2. En la misma actividad, lo que pasa es que el origen de oficinas y despachos vino con el cambio fiscal. Entonces, como teníamos una sociedad que ya la teníamos dada de alta como congresos o en el CNAE, pues a los trabajadores que estaban en Barcelona les hemos mantenido con oficinas y despachos, y los que venían originariamente de agencias de viajes, y luego entre ellos lo que hemos hecho es aplicar la mejora del más beneficios internamente. Así. ¿Cuántos trabajadores sois? En el grupo, No, bueno,
sabes por dónde voy, ¿no? Es decir, más de 50, negociación colectiva para cualquier cambio, incluido las adhesiones a uno u otro convenio. Nada, no te digo ni que sí ni que no. Te digo que un grupo mercantil es grupo laboral también. Y que el grupo mercantil es fácil de determinarlo, pero bueno, es una de las cosas que tenéis que tener muy en cuenta también, la división arbitraria de los trabajadores en distintas empresas cuando forman parte de un grupo, bueno, es irregular. Por lo tanto, ojo con esto, sé que es una tentación. Wow, estoy llegando a 50, creo otra empresa que se dedica a comercializar una parte de mi actividad y le coloco 10 trabajadores. Bueno, pues esto también hay que ir con cuidado, entre otras cosas porque es irregular. Eso siempre es lo que hago. Bueno, ¿alguna cuestión más? No sé si la gente... Lo de la digitalización, que hay que suministrar información a, pues eso, eso, No nos podemos dar más información. Bueno, solicita el kit digital, te sugiero. Ya. Y me pidieron tenemos la aplicación Sésame, entiendo lo que van a hacer esa una. Y el señor detrás mío me dijo, saca el ficherito y mándamelo. Vale, que oigan los que están fuera. Sí, perdón. Pues eso, lo he comentado, que tuve una inspección y me hicieron sacar el fichero, ¿sabes? Y que se lo mandara. Bueno, expliqué pues que ya persigue a los trabajadores para que fichara, porque sí que hay veces que estos programas de gestión te mandan las incidencias todos los días, pero es que tengo 4.900. Entonces, lo único, pues en las reuniones anuales nosotros sí que recordamos que hagan los fichajes laborales en su hora y demás, pero es que la gente se olvida. Porque antes, antes del COVID, teníamos la aplicación de meter el dedo, toda la gente llegaba a la oficina y marcaba su horario. Y cuando salía marcaba su horario. Pero ahora que lo tenemos todos en el móvil, pues a lo mejor la gente se acuerda a las 11 de la mañana de fichar, o hay gente que me está fichando a las 7 de la mañana porque ha llegado antes, o bueno, hay un... Pues en Sésame nosotros estamos con él, lo que tenemos en la carpeta de documentos compartidos, al final, Sí. todo ese protocolo hay que seguir. Claro. Sí, o sea, estos programas te hacen una exportación a Excel y esa exportación a Excel tú la puedes tocar. Pero claro, a no ser que tengas un inspector detrás que te esté diciendo que le mandes el archivo, que ahí no puedes tocar nada. Dos cosas. En primer lugar, la digitalización, bueno, no sabemos cómo va a acabar el Real Decreto, si va a haber Real Decreto o no, cuál va a ser su timing de implementación, pero lo que sí parece claro es que va a haber la obligatoriedad de conexión automática con la inspección de trabajo. Por lo tanto, los aplicativos actuales supongo que estarán preparados o se prepararán para que sean abiertos o sean en abierto hacia la inspección, y eso no creo que sea un problema más allá de la adaptación de las empresas de software, ¿no? Dos, importante la mención de Javier Ferrer sobre la inspección. Bueno, estaríamos en el previo, nos advierten, después vendrá el grado mínimo, el medio y el máximo. Y insisto, lo ha comentado Marc antes, el control horario lo realiza el trabajador, lo implementa él es el que marca. Pero la obligación de su revisión, supervisión y control y correcto funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, vosotros, como empresarios diligentes, tendréis que aplicar los controles internos necesarios para controlar para precisamente evitar que esos controles horarios sean incorrectos. Dices, y cuando detectéis que un trabajador pues no cumple o lo cumple mal, advertirle, sancionarle con o sin multa o con suspensión de empleo, lo que el protocolo interno aplique. Yo ya sé que para las micropymes esto es casi un sueño imposible. Para las organizaciones medias empieza a ser muy necesario o altamente necesario. Para las grandes organizaciones es imprescindible
controlar a sus trabajadores. O sea, por lo tanto, ahí hay que hacer inversiones en ese tema. Y ya os he dicho antes, os he puesto la palabra disuasorio. Las sanciones son disuasorias. Imagínate 50 trabajadores en grado máximo que incumplen todos, porque no hay control, no por nada más. Se multiplica. Lo que habéis dicho de los 80 horas extras anuales, que si en plan son fin de semana, festivo, es por 2, 1.8, tal. ¿Esto se coge del sueldo del empleado o de la base del convenio? Esto se coge del sueldo del empleado. Claro. Vale. Sí, se coge del sueldo porque sería injusto decir, tú estás cobrando por encima de convenio, pero la hora extra te la pago como el convenio. No. Es el sueldo. Yo creo que aquí también es un tema que, no sé, luego todos los DMCs aquí, pero yo creo que en el sector es muy común que en plan si un empleado tuyo va on-site, que le pagas una dieta. Entonces, claro, en una forma también somos un poco tonto en pagar dietas que a lo mejor cubren perfectamente el pago de estas horas, pero no lo estamos recogiendo de este lado y tal. Entonces, a lo mejor, bueno, tú sabes mejor con Mónica y todo, no sé si lo estamos haciendo o no, pero yo creo que esto es algo que a lo mejor habrá que recalcular las dietas que pagamos y decir, no, sí, recibes, no sé, 100 euros, pero porque son hasta las 2 vas a trabajar y esto es más o menos... Esto es un poco lo que ha comentado... Sí. Esto es lo que ha comentado antes... Concepto de dieta, ese gran desconocido también, ¿no? La dieta compensa los gastos de un desplazamiento. Con pernoctación o sin pernoctación fuera del municipio donde se realiza el trabajo, donde está el centro de trabajo, pero ese es el concepto. ¿Que se ha utilizado para compensar, para el pago de horas extras? Sí, ¿por qué? Porque tiene una serie de ventajas fiscales. Hay unos topes máximos exentos del IRPF que beneficia a ambas partes, al trabajador y a la empresa, y sobre todo porque en esos tramos exentos no se cotiza. Por lo tanto, no deja de ser entre nosotros un fraude de ley cuando estamos pagando horas extras reales con dietas. La dieta es otro concepto. Es la compensación por los gastos de desplazamiento. A mí me desplaza la empresa a Madrid, estoy 2 días, oye, yo percibo una dieta extraordinaria por el hecho de estar desplazado de mi municipio de trabajo. Ese es el concepto. Dices, con la dieta no tengo por qué justificar los gastos. Me puedo ir a casa de mi tía, yo que trabajador a casa de mi tía, y no necesito aportar la factura del hotel. Y bueno, es una fórmula que ha funcionado, que funciona, pero para determinados casos. ¿Que se está utilizando para otras cosas? Sí, es cierto, pero el cambio que viene es de tal magnitud y no me canso de insistir, señores, el cambio no es las 37 horas y media, el cambio es el control horario. Ese es el gran cambio, no nos equivoquemos. El cambio realmente profundo, realmente que nos afecta a la organización del trabajo y que nos va a costar dinero en inversiones de software, de administración y eventuales sanciones, es la implantación de un sistema gran hermano en el control horario. Y debéis prepararos para eso. Nada más. Y a partir de ahí, bueno, las aplicaciones de los convenios colectivos sectoriales, pues bueno, tenemos cierto margen de elección, cierto. Aquí os hemos puesto dos ejemplos muy habituales, ¿vale? Puede haber un tercero en el momento en el que los DMCs se organicen, que no lo han hecho, todavía de una manera bien hecha. Yo creo que excluida una asociación cuando se postula para colaborar, aunque esté muy avanzado el proyecto, creo que no es una buena manera de conseguir consensos sectoriales, creo, pero no he estado ahí en las discusiones, por lo tanto me abstengo de opinar, pero creo que es mucho mejor la unidad.
Y, por lo tanto, ahí sí que tenemos cierta flexibilidad, podemos elegir, debemos tener los criterios de aplicación claramente definidos en nuestros estatutos sociales, etcétera, etcétera. Y nada más. O sea, a los responsables de recursos humanos les llega el momento de coger el lápiz, el papel y afilar la punta. Al final teníamos externalizado recursos humanos y vamos a tener que integrarlo. Es una figura que estamos haciendo, claro. A determinados niveles de trabajadores, yo creo que la internalización empieza a ser imprescindible. Os he dicho, las micropymes es un sueño. Las medias, entendamos, más de 20 trabajadores, es muy recomendable, y ya si estamos en el límite o por encima de los 50 trabajadores, es imprescindible internalizar los recursos humanos. ¿Por qué? Porque el factor humano es tremendo. Sí, porque no solo a nivel de horas extras, sino todo en general. Todo en general. Bueno, yo no sé si alguien de los que están online en sus casas viendo esto, o en sus puestos de trabajo más bien, tienen interés en hacer alguna pregunta. En ese caso, lo que tienes que hacer es activar el micrófono y hacerlo. Si no hay nadie, pues posiblemente podemos dar por concluida ya esta reunión. Y no hay nadie, ¿no? Entonces, pues no, agradeceros a todos el que hayáis venido, de verdad. Creo que el tema es importante y esperemos que todos... Esta reunión se está grabando y la vamos a enviar a todas las empresas asociadas, pues para que sepan un poco de lo que se ha hablado y que sean un poco también conscientes todos, si no lo son ya, que seguramente ya lo son, de cuál es la problemática y cuáles los retos que se vienen ahora encima con estos cambios, que evidentemente pues implican el que se analicen bien para no meter la pata. Bueno, pues gracias a todos y hasta la próxima. Venga, hasta luego.